la toman a toda la sopa. A ver, mi amor. Francisco Netri es un abogado de origen italiano. Desde hace 2 décadas vive en la ciudad de Rosario. Cuidado, chicos. El doctor Netri es conocido por defender los intereses de los chacareros y los pequeños productores agropecuarios. Es el presidente de la Federación Agraria Argentina, una organización que representa a los pequeños arrendatarios de la pampa húmeda. La federación fue fundada tras la gran huelga de chacareros de 1912, en la que Netri tuvo un papel central. Por eso, su figura goza de gran aceptación entre los colonos inmigrantes. Bien. Señora, eternamente agradecido por todo lo que viene haciendo por nosotros. El triunfo de la huelga ha afectado los intereses de los propietarios más poderosos de la región. Y era claro que tarde o temprano iban a tomar una dura represalia. En los primeros años del siglo XX, la Argentina vive días de gran prosperidad económica, pero de intensos contrastes sociales. Desde hace 4 décadas, el país ha logrado insertarse en el mercado mundial como proveedor de productos agropecuarios, principalmente carne, lana, cereales y cuero. Este nuevo patrón económico llamado modelo agroexportador depende en gran parte del capital extranjero que controla los bancos, el transporte y la construcción de la obra pública. La particularidad de este modelo es que concentra la propiedad de la tierra, el mayor recurso productivo del país, en muy pocas manos. Situación que consolida en el poder a una oligarquía terrateniente de signo conservador que manejará los destinos del país por varias décadas. El crecimiento económico de Argentina es también posible por las políticas de inmigración que desde finales del siglo XIX estimulan la llegada de grandes oleadas de trabajadores, en su mayoría de origen europeo. Llegan en búsqueda de tierra y trabajo en las zonas rurales y urbanas. El trabajo abunda, pero no ocurre lo mismo con la tierra. El éxito del modelo agroexportador hace que el precio de la tierra sea cada vez más elevado, por lo que acceder a la propiedad de unas pocas hectáreas es casi imposible. Hacia fines del siglo XIX, cientos de miles de inmigrantes viven hacinados en conventillos e inquilinatos de las ciudades portuarias.
mientras que en las zonas rurales la gran mayoría de los colonos sobrevive alquilando pequeñas parcelas a los poderosos terratenientes de la región, que exigen arriendos cada vez más elevados e imponen condiciones de trabajo y producción sumamente abusivas. La conflictividad social no tarda en hacerse evidente y se producen las primeras huelgas y movilizaciones en las grandes ciudades como Rosario y Buenos Aires. Estas son ferozmente reprimidas por los sucesivos gobiernos de signo conservador que dirigen los destinos del país desde hace más de 2 décadas. Al llegar el año 1912, se produce un cambio importante en el terreno político. La ley impulsada por el presidente Roque Sáenz Peña, que establece el voto secreto y obligatorio para todos los hombres mayores de edad, pone fin a más de 30 años de gobiernos conservadores y abre las puertas para la participación de otras fuerzas políticas, como el socialismo y la Unión Cívica Radical, el primer partido de masas de la Argentina. Las elecciones de Santa Fe del 31 de marzo de 1912 y las metropolitanas del 7 de abril son la respuesta y la confirmación de la ley. La nueva ley electoral se aplica por primera vez en las elecciones para gobernadores y diputados de 1912. En los comicios del 8 de marzo, en Santa Fe, triunfa el candidato radical Manuel Menchaca. Santa Fe, gracias al modelo agroexportador, ha tenido una expansión económica notable y se ha convertido en el primer productor de cereales del país y en su segundo centro comercial e industrial. La base de la producción cerealera se da bajo el sistema de colonias particulares, un modelo de explotación de tierras creado y manejado por terratenientes y grandes comerciantes. Estas empresas, bautizadas Compañías de Tierra y Colonización, arriendan grandes extensiones de tierra a los principales propietarios de la zona para luego subalquilarlas a los inmigrantes. Pero mientras los grandes propietarios se enriquecen, los chacareros, imposibilitados de acceder a tierras propias, se ven obligados a pagar altísimos alquileres, ya sea por medio de una suma fija o con un porcentaje de la cosecha. Los contratos siempre son a corto plazo. A su vez, deben hacerse cargo de todos los costos de producción y los insumos. Tienen además la obligación de vender todo lo producido a los comerciantes socios de la compañía. Finalmente, antes de abandonar las tierras, los chacareros deben sembrarlas con alfalfa para que puedan ser usadas para la cría de ganado. Tantas exigencias desalientan la innovación tecnológica y afectan el nivel de vida de estos pequeños productores rurales y sus familias se ven sometidos a un continuo desarraigo. A este oscuro panorama se suman las pérdidas producidas por la feroz sequía y la plaga de langostas del año 1911, que arrasó con gran parte de la producción. Pero en 1912 la situación parece cambiar. Se espera una gran cosecha y muchos especulan con la posibilidad de saldar sus deudas. Sin embargo, las compañías de colonización amenazan con aumentar los intereses de las moratorias y el precio de los arriendos. Es entonces cuando un grupo de arrendatarios decide poner fin a esta situación y se dispone a luchar. Novi et eterni testamenti,
mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effendetur in remissionem peccatorum. El sacerdote José Netri es el párroco de la localidad de Alcorta, una colonia agrícola ubicada en el límite sur de la provincia de Santa Fe. Una población compuesta en su mayoría por colonos y chacareros, muchos de ellos de origen italiano. Junto con su hermano, el sacerdote Pascual Netri, viven de cerca la realidad de los arrendatarios y los pequeños productores. A principios de 1912, la situación de los chacareros es apremiante y es cada vez más fuerte la idea de organizar una huelga. En la parroquia del padre Netri, las reuniones después de misa comienzan a repetirse con frecuencia. Se reúnen al amparo de la iglesia por temor a la represión policial que responde a los intereses de los terratenientes. Porque realmente la situación nuestra del campo con los propietarios ya no da para más. No nos escuchan. A las reuniones suele asistir Francisco Bulzani, un agricultor y maestro genovés. Bulzani es miembro de la Sociedad Cosmopolita de Agricultores, recientemente fundada en la localidad de Firmat, en el sur de Santa Fe. En los últimos meses se ha vuelto el impulsor más activo de la protesta. Mire, Bulzani, nosotros como sacerdotes no podemos ponernos al frente de la protesta, pero conocemos a la persona apropiada para hacerlo. Es nuestro hermano, Francisco, que es abogado. Así que si usted está de acuerdo, podemos ir a Rosario a hablar con él y estoy seguro que nos escuchará y sabrá qué hacer. Bulzani y los hermanos Netri fijan un próximo encuentro que tendrá lugar en la ciudad de Rosario. Francisco Bulzani, al igual que otras 200 familias, alquila las tierras de colonia La Adela, un enorme latifundio del terrateniente Víctor Vigand, pero manejada por una compañía del pueblo de Alcorta. Esta compañía les impone el uso exclusivo de sus maquinarias para la trilla y el desgrano, la contratación de un seguro contra granizo, los obliga a comprar en sus almacenes todo lo que necesiten para vivir y producir, y finalmente fija arbitrariamente el precio de compra de la producción. El 15 de junio de 1912, una encendida multitud irrumpe en la plaza de la tranquila localidad de Vigand. Son más de 1000 chacareros que reclaman por sus derechos. Ese mismo día presentan un petitorio en el que demandan rebajas en los arriendos, además de solicitar tierras sin costo para el pastoreo de animales, la posibilidad de elegir libremente la empresa trilladora, el cese de los desalojos y la obligación de que todos los contratos sean por escrito. Los chacareros lanzan una advertencia. Si en 15 días no reciben una respuesta de las compañías y los propietarios de los principales latifundios, están decididos a ir a la huelga. Si bien la primera reacción de los propietarios es el silencio, Víctor Vigand, un referente del sector, publica una solicitada donde asegura no estar dispuesto a recibir presiones, pero que acepta reunirse con los chacareros para tratar el petitorio, y para ello los convoca a una reunión el 3 de julio. Esta respuesta, unida a la indiferencia de la mayoría de los terratenientes, no hace más que agitar los ánimos de los chacareros, que convocan a todos los propietarios a una reunión el 25 de junio próximo en la Sociedad de Italia de Socorros Mutuos e Instrucción de la localidad de Alcorta.
Allí, ante los dueños de las tierras y los responsables de las principales compañías, presentarán un contrato modelo de arrendamiento. Francisco, ¿qué tal? Como te hablé... Los chacareros necesitan un abogado que redacte el contrato modelo y que los proteja de los posibles engaños de los terratenientes. Francisco Netri es el hermano menor de José y Pascual Netri, abogado, catedrático y miembro distinguido de la comunidad italiana. Netri es un reconocido profesional con una clientela muy importante. Sin embargo, se interesa por el conflicto de los chacareros y no duda en convertirse en su representante legal. Pero no sabe la alegría que me da. Realmente me pone muy contento. Bulzani le advierte sobre los problemas que le puede acarrear. Netri está decidido. Les promete terminar de redactar el contrato en los próximos días y asistir a la asamblea de negociación convocada en Alcorta. Sí, quédense tranquilos. Yo me encargo. No sabe la alegría que me acaba de dar, doctor. Francisco Netri llega a Alcorta el día fijado para la asamblea de negociación. Trae consigo el contrato modelo de arriendo. Es un día histórico para los pequeños productores rurales santafesinos. Netri y los dirigentes chacareros están decididos a dar batalla. Si el contrato no se firma, piensan convocar a una huelga general. Me llama poderosamente la atención la ausencia de los terratenientes. Se pagará por El salón está colmado de chacareros. Sin embargo, entre los presentes no se halla ningún propietario ni tampoco representantes de las distintas compañías de colonización. Los 8 días el colono podrá disponer de la parte que le corresponde. Quinto, la falta de cumplimiento de cualquiera de estas cláusulas por una de las partes autoriza a la otra a pedir su rescisión, haciéndola responsable por los daños y perjuicios. La duración de los contratos no podrá ser menor de 3 años. No hemos podido pagar nuestras deudas. La asamblea de negociación se convierte en una asamblea de lucha. El contrato redactado por Netri es aprobado por unanimidad. Cuando Francisco Bulzani sube al escenario, el llamado a una huelga general ya es un hecho. ¡Que la huelga es una realidad! ¡Vamos a la huelga! En los días siguientes, los diarios de Rosario y de Buenos Aires sorprenden a la población con la noticia. Rápidamente, comienzan a alzarse las voces que exigen la intervención policial para restaurar el orden. Sin embargo, la huelga se propaga velozmente entre los chacareros. En las horas siguientes, 150.000 arrendatarios de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y el territorio nacional de La Pampa se suman al reclamo. Si bien la mayoría de los propietarios se resisten a negociar, finalmente, como lo había anunciado, el 3 de julio de 1912, el terrateniente Víctor Vigán suscribe el contrato con los arrendatarios. La huelga del campo toca el lugar más sensible del poder conservador.
el presidente Roque Sáenz Peña envía una comisión para que analice el estado del conflicto. Por su parte, Manuel Menchaca, el flamante gobernador radical de Santa Fe, crea una comisión negociadora. Pero junto a esta también parten fuerzas de seguridad de la provincia. Son enviadas ante el pedido de las autoridades municipales que, en complicidad con los terratenientes, planean reprimir a los huelguistas. Durante todo el mes de julio, cientos de chacareros son perseguidos, reprimidos y encarcelados. Sin embargo, la huelga continúa y su éxito es innegable. El 1 de agosto, más de 700 delegados rurales se reúnen en Rosario. El principal orador del encuentro es Francisco Netri. En esta asamblea, Netri llama a aprovechar la experiencia positiva de la huelga y entrar de lleno en el terreno de la acción sindical. También a adquirir una conciencia definitiva del poder que tienen los agricultores en el progreso del país. Y además, a iniciar una lucha organizada en demanda de leyes agrarias que establezcan derechos y que pongan fin a las condiciones inhumanas a las que los someten las clases más ricas. Netri habla de recuperar la función social de la tierra y que ésta debe pertenecer a los que la hacen producir con su trabajo y su sacrificio. Propone crear una organización que agrupe a todos los agricultores del país. En la primera semana de agosto, a 40 días de su comienzo, se declara el fin de la huelga. Sin embargo, en algunas zonas la lucha continúa por varios meses. El llamado a la organización de Netri se hizo realidad. En la ciudad de Rosario, los delegados rurales eligen a la primera comisión directiva de la Federación Agraria Argentina. A partir de ese momento, la organización encargada de defender los intereses de los pequeños productores rurales de todo el país. Hacia fines de 1912, el conflicto chacarero parece haber llegado a su fin. Tras obtener importantes mejoras, todos los agricultores han vuelto a su trabajo. Sin embargo, hasta el momento no existe una ley de arrendamientos que pueda prevenir nuevos abusos, ya que los contratos son acordados entre privados y sobre ellos no hay ninguna intervención directa del Estado. Por ello, lentamente, los contratos abusivos no tardan en reaparecer. Pero los colonos ya cuentan con una herramienta de lucha para reclamar a los terratenientes, las compañías de tierras y al Estado Nacional. El grito de Alcorta pone un límite claro a la omnipotencia de los dueños de la tierra e inaugura un ciclo de demandas y conflictos en el sector rural que se prolongará por varias décadas. También abre las puertas a un nuevo actor social que irá tomando cada vez más importancia en el sector agropecuario. Carlos Ocampo tiene 21 años. Hasta hace pocas semanas se desempeñaba como empleado de la Federación Agraria. Desde hace una hora, Ocampo espera impaciente la llegada de una persona. Sus cálculos no fallaron. Todos los días, a una hora precisa, Francisco Netri camina desde su casa hasta el edificio de la Federación Agraria.
asesino de Francisco Netri nunca confesará las verdaderas razones de su crimen, lo que reforzará aún más las sospechas sobre sus verdaderos autores intelectuales. En los últimos años, Netri se había ganado la enemistad de muchos grandes terratenientes que lo veían como un obstáculo para sus negocios. Por otro lado, la Federación Agraria se instaló como una amenaza para la hegemonía del sector más poderoso y tradicional del campo argentino. La lucha de los chacareros está lejos de terminar. Otros como Netri perderán la vida. El colono podrá disponer de la parte que le corresponda. Pero el grito de Alcorta quedará en la historia como un testimonio de coraje y dignidad, como la lucha organizada de miles de hombres y mujeres que, cansados de los abusos, se levantaron en defensa de sus derechos.